Hola, un saludo a todos los espectadores de este video. Me presento, mi nombre es Ana Carolina Ruedas, curso mi último año en la licenciatura en Criminología. Y en este video exploraremos la interesante historia de la perfilación criminal y sus implicaciones en el estudio del comportamiento delictivo. La criminología, como ya todos sabemos, desde sus inicios ha intentado responder a las preguntas fundamentales. ¿Qué factores inciden en que un individuo cometa un delito? ¿Por qué ciertas personas se arriesgan a cometer un delito? O por el contrario, ¿cómo se convierten en víctimas? ¿Cómo evolucionan las carreras delictivas? Estas interrogantes han impulsado durante siglos el desarrollo de métodos que buscan entender no solo el qué del crimen, sino también el por qué detrás de cada acción. En este contexto, el perfil criminal surge como una gran herramienta que nos permite construir una imagen del agresor a partir de los rastros y las evidencias dejados en el lugar de los hechos, o también la escena del crimen. Pero primero tenemos que tener claros algunos conceptos clave. En la literatura científica, académica, encontramos varios términos que muchas veces se usan indistintamente, llámese perfil criminal, perfil del delincuente, perfil criminológico, perfil psicológico. Pero ¿qué es realmente el perfil criminológico y en qué se diferencia? El perfil criminológico es una herramienta utilizada dentro de la investigación criminal. No es una evaluación psicológica del delincuente, sino un análisis del crimen mismo. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué ocurrió? Su objetivo es proporcionar información que ayude a identificar al posible autor. A diferencia del perfil criminal, que es otra cosa, que se elabora sobre delincuentes ya conocidos, un sujeto que ya se conoce. Los orígenes históricos de la perfilación se remontan al enigmático caso de Jack el Destripador, considerado el primer asesino en serie reconocido por los medios escritos. En 1888, en el barrio de Whitechapel, en Londres, se desató una ola de crímenes que jamás se logró resolver. Pero fue precisamente este misterio que impulsó a los primeros investigadores, perfiladores, a intentar reconstruir la mente del agresor a partir de lo que se dejó en cada escena del crimen. Aquí resaltó el trabajo del Dr. George Baxter Phillips, quien analizó meticulosamente las escenas de los crímenes para identificar patrones en las heridas y en la disposición de los cuerpos, prediciendo patrones conductuales como que era una persona muy estudiada o que posiblemente era un médico, ya que sabía dónde apuñalar, herir, para matar inmediatamente a sus víctimas. Además, el psicólogo Thomas Bond, quien trabajó con Phillips, fue encargado de ofrecer a la policía una impresión personal del posible agresor. Bond llegó a describir al asesino como un hombre de mediana edad, con una apariencia inofensiva y respetable, que posiblemente vestía con capa o abrigo para disimular las manchas de sangre en sus manos y ropas. Aunque nunca se logró capturar a Jack el Destripador, esto marcó el inicio de la perfilación criminal. Fue el punto de partida para transformar la investigación criminal, pasando de la mera recolección de las evidencias a la interpretación de las mismas para poder entender al agresor. Ahora nos remontamos a Estados Unidos en el año 1957. Aquí entra en escena un psiquiatra que cambiaría para siempre la historia de la perfilación, James A. Brussel. Él tenía un enfoque innovador, ya que comparaba las conductas delictivas con las de sus pacientes psiquiátricos. Él ayudó grandemente a las autoridades para que capturaran a George Mitesky, mejor conocido como el bombardero loco de Nueva York. Este sembró el pánico en la ciudad durante 8 años, colocando 32 artefactos explosivos en distintos lugares públicos. Las autoridades estaban desesperadas, así que recurrieron a Brussel para que elaborara un perfil del posible atacante. Brussel describió al sospechoso con una precisión impresionante. Dijo que sería un hombre de mediana edad, solitario, con resentimiento hacia una empresa en particular. Pero lo que más impactó a todos fue un detalle muy específico, ya que predijo que cuando lo capturaran, estaría usando un traje cruzado bien abotonado. Y efectivamente, cuando la policía lo arrestó, estaba usando eso. Gracias a este caso, James Brussel se ganó el apodo del Sherlock Holmes del diván, y su trabajo marcó un antes y después en la perfilación criminal, ya que este fue el primer perfil psicológico criminal documentado y abrió el paso para lo que hoy conocemos como perfilación moderna. Después de la década de 1970, el FBI dio un gran paso en la evolución de la perfilación. Robert Rissler, un agente destacado de la agencia, fue pionero en el desarrollo de los perfiles psicológicos de los criminales. Junto a sus colegas, Rissler impulsó la creación de la Unidad de Ciencias del Comportamiento, una división especializada en analizar y comprender las conductas delictivas. Ahora tocamos el tema de una de las figuras más emblemáticas en la literatura académica de la perfilación. El catedrático de Educación y Criminología español, Vicente de Ríos Genovés, define el perfil criminológico como una disciplina de la ciencia forense que se encarga de estimar las características biográficas y del estilo de vida de un presunto sospechoso de crímenes graves que aún no ha sido identificado. Esta técnica se orienta a facilitar la investigación del crimen y la captura del culpable, proporcionando una panorámica de los diferentes perfiles criminales existentes. Según Garrido
modo, la práctica de la perfilación criminológica implica una contribución directa de psicólogos, psiquiatras, criminólogos y demás profesionales. Ahí es donde entra el enfoque interdisciplinario, multidisciplinario, ya que todo tiene que ser un trabajo mancomunado. Garrido Genovés también define el perfil psicológico criminal como una técnica que no busca diagnosticar al delincuente, sino reconstruir una hipótesis sobre quién podría ser, basándose en toda la huella psicológica que dejó en la escena del crimen, en la víctima y otros elementos clave. En concreto, ¿qué significa realmente perfilar? En términos simples, perfilar es describir algo resaltando sus principales características y estableciendo límites, pero cuando lo aplicamos a nuestra esfera, se convierte en una técnica de investigación que nos ayuda a inferir quién podría ser el agresor. Y ojo, no se trata solo de una descripción física, sino que va mucho más allá. Nos ayuda a determinar la edad, género, ocupación, incluso su estado civil, pero también su forma de pensar, motivaciones y patrones de comportamiento. Existen tres maneras principales de perfilar a un delincuente, siendo la primera el perfil de los agresores conocidos o mejor conocido como el método inductivo. Este enfoque se basa en analizar delincuentes ya identificados y bien documentados como reclusos en prisión para encontrar patrones comunes entre ellos. El segundo, el perfil de los agresores desconocidos o mejor conocido como el método deductivo. Aquí el perfilador no conoce al agresor, pero puede predecir sus características analizando la escena del crimen y la evidencia encontrada. Y por último, tenemos el perfil geográfico, que se centra en el lugar donde ocurre el crimen, el lugar de los hechos. Se analizan los patrones espaciales del agresor para identificar sus zonas de actuación, donde frecuenta y predecir su posible ubicación. Pero cuando hablamos de perfiles criminales, no hay un solo método universal, ya que dependiendo del caso, del tipo de información disponible y de quién lo realiza, se pueden aplicar distintos enfoques. El primero sería el enfoque psicológico-psicopatológico. Este es empleado por los psicólogos y los psiquiatras y se basa en el análisis de los trastornos mentales, patrones de conducta y personalidad. Es útil cuando hay evidencia de que el criminal puede tener alguna patología mental. El siguiente sería el análisis de la escena del crimen o el lugar de los hechos. Aquí entran en juego los criminalistas y los forenses. Se estudia lo que el criminal deja en la escena del crimen, su forma de actuar, la manera en la que organiza el lugar, si hay signos de planificación, alevosía o improvisación. Y por último tenemos el enfoque estadístico. Este se basa en la investigación académica y el análisis de los datos. Se estudian patrones de crímenes pasados conocidos y se comparan perfiles de delincuentes y se usan estadísticas para encontrar correlaciones entre ellos. También es importante que tengamos en cuenta que el principal objetivo de la perfilación es reducir el rango de los sospechosos, permitiendo a los investigadores centrar sus esfuerzos en los individuos con mayor probabilidad de ser responsable. Esto se logra mediante la identificación de características clave del agresor como su edad, género, nivel educativo, ocupación, posibles trastornos de personalidad y hasta su estilo de vida. La idea es que en lugar de investigar a una gran cantidad de personas sin un rumbo claro, la policía pueda afirmar su búsqueda y enfocarse en objetivos más específicos. Es importante recordar que este proceso no se orienta a establecer una culpabilidad de manera directa, no acusa directamente, sino que puede ayudar a identificar quién pudo haber sido capaz de cometer un delito determinado, además el grado de responsabilidad y la probabilidad de reincidencia. Otra cosa es que cuando hablamos de perfilación criminal solemos pensar en asesinos en serie, secuestradores o criminales peligrosos, pero ¿sabían ustedes que esta metodología también se aplica en el mundo empresarial? Así es, ya que la criminología corporativa usa técnicas de perfilación para detectar fraudes internos, prevenir robos, identificar empleados con riesgos de conducta inapropiada e incluso anticiparse a posibles conflictos laborales. Imagina que en una empresa hay filtraciones de información confidencial. En lugar de acusar a todo el equipo, un criminólogo corporativo analiza patrones de comportamiento, revisa accesos, identifica posibles motivaciones y elabora un perfil de posible responsable. Así que la perfilación no es solo para resolver crímenes violentos, sino que también es una herramienta muy valiosa en el ámbito tan común como es el corporativo. Ya para concluir, queda claro que el instrumento técnico de la perfilación es fundamental en la investigación criminal, ya que permite orientar el trabajo de los investigadores hacia un posible sospechoso. Y como hemos visto a lo largo del video, la perfilación criminal ha evolucionado enormemente y su importancia radica en que no solo ayuda a capturar criminales, sino que también permite comprender su comportamiento, prevenir delitos y aplicar estos conocimientos en distintas áreas. La perfilación no es magia, no se trata de adivinar, sino que es una metodología basada en el análisis detallado de la conducta, la evidencia y la psicología criminal. Así que si estás estudiando criminología, derecho, psicología forense o cualquier carrera relacionada con el ámbito judicial, te invito a nutrirte más en este tema, ya que entender cómo funciona la mente criminal es el núcleo de toda esta metodología y labor. Espero que este video te haya gustado y que haya sido de mucha utilidad.
y que llegue a más estudiantes y profesionales del área para fomentar el aprendizaje. Gracias por verme. Será hasta la próxima.